definición que yo tengo de impuesto, de acuerdo a la lectura, es que es un porcentaje de dinero recolectado por el gobierno, ¿cierto? El gobierno es el que recolecta esos impuestos. Se lo recolecta a los ciudadanos, pero también se lo recolecta a las empresas. O sea, no solo los ciudadanos pagan impuestos, sino que también las empresas pagan impuestos. ¿Por qué se paga impuestos? Por compra de bienes, ¿cierto? Cuando se compran bienes, los compren personas o empresas, pagan impuestos. Por los servicios, entonces hay servicios que usted contrata y debe pagar impuestos por esos servicios, o también se pagan impuestos por las ganancias ocasionales. Cuando alguien se gana la lotería, tiene que pagar impuestos por esos ingresos adicionales que no pensaba que le llegaran y le llegaron. Eso es lo que yo tengo como impuesto. Ahora, estos impuestos los fija el gobierno. Esta, por ejemplo, es la tabla actualizada del 2018 de los impuestos que se pagaban. Entonces aquí está, mire que están clasificados los impuestos que usted debe pagar por los alimentos. Entonces todo el mundo, hasta un niño que va y compra un dulce en la tienda, está pagando impuestos dentro de alimentos. Se pagan también impuestos por vivienda, se pagan impuestos por educación. ¿Listo? Bueno, y se pagan impuestos de diferentes valores. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver acá, dice harina de maíz y otras harinas. Usted paga el 5% de los impuestos. Por otros cereales paga el 5%. Entonces cuando usted va y compra el cereal para su desayuno va a pagar el 5% de impuesto. ¿Por qué más paga impuesto? Entonces, ¿se acuerdan que hace poco el gobierno quería grabar nuevamente la canasta y todo el mundo peleó con cómo se le ocurría ponerle impuestos a los huevos, a la leche, a cosas esenciales? ¿Listo? Eso se llama una reforma tributaria. Reforma tributaria es que se cambia esta tabla y que se generan nuevos impuestos a nuevos productos. Por vivienda. Entonces, mire que por vivienda ya se paga un valor más alto. Por comedor, o sea, por las comidas, cuando usted entra a un restaurante debe pagar el 19% de impuesto. ¿Listo? Por estufas, por una lavadora, por una estufa, mire, el 19%. Casi todos los impuestos de acá, por jabones, el 19%. Insecticidas, bueno, insecticidas aquí sí dice que el 0%, ¿cierto? Por vestuario. Mire, por la ropa usted tiene que pagar, por una camisa para hombre paga el 19% de impuesto. Bueno, y también usted paga impuesto por educación. Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar un texto, bueno, el texto dice acá que aquí en Colombia se paga el 0% de impuesto. Pero miremos por qué sí se paga. Por discos, un CD, por artículos deportivos. Si usted va a comprar un balón para jugar voleibol, pues tiene que pagar el 19% de impuesto por un televisor. ¿Listo? Entonces ahí están los bienes por los cuales se paga impuesto. Ahora, fíjense en que esos valores están en porcentaje, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que yo pague impuesto? Miremos acá, un impuesto acá, que yo pague impuesto del 19%. ¿Qué es un impuesto del 19%? ¿Qué significa eso? Bueno, el 19% es que cuando usted ya compre el bien, por ejemplo el balón, ya el balón viene con el 19% incluido. Y el 19% quiere decir que por cada 100 pesos que costó el balón, 19 los va a recolectar el gobierno, los va a coger el gobierno. ¿Listo? Por cada 100 pesos que usted haya dado para ese balón, 19 van para el gobierno. Obviamente un balón no cuesta 100 pesos, ¿cierto? Eso equivale a, miren, 190 sobre 1000. ¿Qué dice ahí? Multipliqué por 10 en el numerador, multipliqué por 10 en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que si el balón hubiera costado 1000 pesos, ¿cuánto hubiera cogido el gobierno de impuesto? 190. ¿Un balón puede costar 1000 pesos? No. Si el balón costara, fíjese lo siguiente, si el balón costara 10,000 pesos, ¿cuánto tomaba para el gobierno? 1,900 pesos son para el gobierno. Que un balón sí puede costar 10,000 pesos, ¿cierto? Y de esos 10,000, 1,900 son para impuesto del gobierno.
Pero habrán balones que no cuesten 10.000, habrán balones que cuesten 20.000. Si el balón cuesta 20.000, ¿cuánto le toca al gobierno? 3.800, ¿cierto? Porque miren, aquí dupliqué el valor, entonces arriba se duplica el impuesto. Entonces, si el balón cuesta 20.000 pesos, 3.800 de esos 20.000 que usted da van para impuesto al gobierno. ¿Listo? Y eso quiere decir un impuesto del 19%. Entonces nosotros estamos trabajando acerca de los números racionales. Los números racionales los puedo escribir o son utilizados en forma de fracción, son utilizados en forma de decimal, pero los números racionales también son utilizados en forma de porcentaje. ¿Listo? En estas formas se utilizan los números racionales. ¿Quién me da un número racional en forma de fracción? ¿Listo? 4 centésimos, este es un número racional que está en forma de fracción. Listo. ¿Cómo se llama esta fracción? Fracción simple, fracción propia o fracción impropia. Fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Que el denominador es más grande que el numerador. Que el denominador es más grande que el numerador y que representa menos de una unidad. ¿Listo? Bueno, miremos otro tipo de fracción. ¿Qué pasa si yo escribo esta fracción? Miren, 5 medios. Fracción impropia. Es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el denominador es mayor que el numerador. Porque el numerador es mayor que el denominador. Listo. Bueno, estas fracciones, al igual que otras fracciones, por ejemplo, ya sabemos 6/5, ese es otro tipo de fracción. Es impropia también, ¿cierto? Se pueden pasar a decimal. Todas estas fracciones se pueden pasar a decimal. Empecemos por la de abajo. ¿Cómo paso a decimal la fracción 6/5? Dividiendo 6 entre 5. Dividiendo 6 dividido entre 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe 5 en 6? Una. Y sobra una. Si quiero seguir, ¿qué hago? Se agrega la coma. Se agrega coma y un 0, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe 5 en 10? 2. 2 por 5, 10 a 10, 0. O sea, eso es 1,2, 6/5 es 1,2, ¿cierto? Bueno, 5 medios será ¿cuánto? 2.5, ya algunas saben que eso es la mitad de 5 y que la mitad de 5 es 2,5. Ahora, ¿cuántos serán 4 centésimos? 0,04. Muy bien, 0,04, eso es 4 centésimos. ¿Cómo se obtiene? Pues también dividiendo numerador entre denominador. Ahora, estas fracciones, mire, ya sabemos el método para pasarlas a decimal, a su forma decimal. Pero también la forma decimal se puede pasar a porcentaje. Por ejemplo, 0,4, ¿cómo lo paso a porcentaje? 4%. Multiplica ese 0,4 por el 100%. ¿Y cuánto es 0,4 por 100? ¿Cómo se multiplica por 100? Se corre la coma. Ah, bueno, se coge esta comita que está acá y se corre ¿cuántos lugares? 2. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la derecha. A la derecha. Y entonces la coma quedaría ahí. Y entonces, ¿cómo me quedaría el número? 4, porque esos ceros a la izquierda no valen. Entonces, 0,04 es lo mismo que escribir el 4%. 4%. Correcto. ¿Cómo pasó 2,5 a porcentaje? Se multiplica por 10. Se multiplica por el 100%. Siempre que haya pasar a porcentaje, multiplico por el 100%. ¿Y cuánto me da 2,5 por 100? 250, pues es que también existe el 250%. Eso también existe, el 250%. Bueno, ¿y cómo paso? Aquí nos dio 1,2. ¿Cómo paso 1,2 a porcentaje? Se multiplica por 100. ¿Y entonces cuánto nos quedaría? 120%. 120%. ¿Listo? Y así paso de
O esa es la relación entre fracciones decimales y porcentajes. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora lo que son las fracciones decimales. ¿Qué es eso de una fracción decimal? Aquí tenemos la definición de lo que son fracciones decimales. Fracciones decimales son aquellas que tienen, o son fracciones que tienen como denominador una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Esas son las potencias de 10. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de fracción decimal? Tres cuartos. ¿Tres cuartos es un ejemplo de fracción decimal? No es ejemplo de fracción decimal porque dice que el denominador debe ser alguno de estos números. 3 décimos. Eso sí es ejemplo de fracción decimal. 3 décimos. Otro ejemplo. 30 centésimos. Eso es ejemplo. ¿Será que me sirve como ejemplo 35 décimos? Sí. Sí, claro. ¿Será que me sirve como ejemplo digámoslo, 11 milésimos? Sí. Sí, claro, lo importante es que el denominador sea una potencia de 10. Y estas se llaman ¿cómo? Fracciones decimales. Ahora, las fracciones decimales las puedo pasar a decimal, sin necesidad de hacer la división, de una manera abreviada y muy rápida. Por ejemplo, voy a pasar 3 décimos, voy a convertir 30 centésimos, voy a convertir 35 décimos y voy a convertir 11 milésimos a decimal. Bueno, ojo cómo hago. Cuando usted tiene 3, es lo mismo que decir 3,0. 3 es lo mismo que 3,0. Y esto me indica una división. Cuando usted tiene 3 centésimos, ahí hay una división, que está diciendo 3 dividido 10. Para dividir en una potencia de 10, basta jugar con la coma. Hay que correrla hacia la izquierda el número de ceros que hay aquí en el denominador. O sea, ¿cuántos ceros hay aquí en este número? Entonces corro esta coma hacia la izquierda a un lugar. Y entonces, ¿cómo me quedaría ese número? 30. No, porque si la corro a la izquierda, miren, voy a correrla, voy a quitarla de acá y la voy a colocar acá. Eso, entonces yo debo colocar 0,3 o 0,30. Es exactamente lo mismo. 0,3 o 0,30. Entonces 3 décimos es 0,3. ¿Cuánto será 30 centésimos? Acuérdense, la coma está aquí al final del número, la corre 2 lugares, también 0,3, o sea que esas dos cosas son lo mismo. Claro, mire, si usted simplifica y simplifica, le quedó 3 décimos, es lo mismo, 0,3, es otra forma de escribir 0,3. Bueno, 35 décimos. 35 décimos es igual ¿a qué? A 3.5, a 3,5. ¿Por qué? Porque la coma está... La coma está aquí al final del número. ¿Y cuántos lugares debo correrla? 1. Y entonces quedará acá. Y por eso me quedó 3,5, ¿cierto? Listo. 11 milésimos. ¿Será cuánto? 0, o será 0,011. Acuérdese, la coma está aquí al final del número. ¿Cuántos lugares lo debo correr? 3. ¿Cuántos ceros hay? 3. Entonces correrla a 3 lugares. 1, 2. Como me faltan lugares, ¿qué es lo que se hace? Se agrega un 0 y quedaría la coma acá, ¿cierto? Pero debe quedar un número antes de la coma que siempre va a ser el 0. Entonces por eso allá nos quedó, ¿cuánto? 0,011. Listo. Y así vamos a pasar de fracción decimal a decimal, simplemente viendo el número de ceros y el número de lugares que hay que correr la coma a la izquierda. Ahora, paso de fracción decimal a porcentaje. ¿Cómo voy a pasar una fracción decimal a porcentaje? Multiplicándola por 0.
Listo, si por ejemplo tengo 4 centésimos, necesito pasarlo a porcentaje. Primero se pasa a decimal. Primero se pasa a decimal. ¿Cuánto equivale esto en decimal? 0,04. ¿Cuántos lugares debí correr la coma? 2. Entonces acuérdese que estaba ahí, ¿cierto? Correría, si estaba ahí, miren, estaba ahí, la correría a un lugar, pero como tienen que ser 2 lugares, entonces debo colocar un 0 y ahora sí la puedo correr el otro lugar, ¿cierto? Y entonces por eso aquí, ¿cuánto nos quedó? 0.04, ¿sí o no? Listo. Entonces ya tenemos eso. Y ahora, ¿cómo es que paso a porcentaje? Por 100%. ¿Y cuánto da? 4%. Al multiplicar 0,04, al multiplicar 0,04%, pues nos da el 4%. Listo, hagamos los otros mentalmente. ¿Cómo pasaré 25 centésimos a porcentaje de una? 25%. 25%. 25 de cada 100, ¿cierto? ¿Cómo pasaré un centésimo a porcentaje? 1%. Y ahora ojo que este ya va a ser más difícil. ¿Cómo será 105 centésimos a porcentaje? 105%. Y ahora tengan cuidado con 3 décimos. 3 décimos, como no está sobre 100, ¿cierto? Entonces lo que hago es multiplicar arriba por 10 y abajo por 10, para que abajo me quede centésimos. Y ahora sí, 30 de 100 es el mismo 30%. Lo último es el paso de decimal a fracción. Entonces paso de decimal a fracción. Si yo tengo el decimal 35,4, ¿cómo paso este decimal a fracción decimal? 35,4. ¿Cómo la paso a fracción decimal? Este decimal a fracción decimal. Entonces no debo desaparecer la coma. Para desaparecerla, ¿cuántos lugares la voy a correr? 1 a la derecha, ¿cierto? Y entonces me queda 354, pero como la corrí a un lugar, divido en 10. Porque la corrí un lugar a la derecha, entonces para recuperar el lugar divido en 10. Miremos otro. Por ejemplo, 12.57. 12,57. 1257 sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque se corrió 2 lugares. La corrió 2 lugares a la derecha, entonces divido en 100. Y así paso de decimal a fracción decimal. Y para finalizar, hagamos la lectura de decimales o recordemos la lectura de decimales. Por ejemplo, si yo tengo el número 102,387, recuerden que este número tiene 2 partes. Lo que está antes de la coma y lo que está después de la coma. Lo que está antes de la coma se llama la parte entera, ¿cierto? Y el primer número después de la coma se llaman las Unidades. El segundo número se llaman las Décimas. El tercero se llaman las Centésimas. centenas. Para el otro lado, lo que está a la derecha de la coma. La primera se llama las décimas, centésimas, milésimas. ¿Listo? Por favor, voy a escribir un número. ¿Quién me dice cuál es el dígito de las centenas? 5. ¿Todas de acuerdo que el dígito de las centenas es 5? No. ¿Cuánto es el dígito de las centenas? 4. Centenas, recuerden, unidades, decenas, centenas. ¿Quién me dice cuál es el dígito de las décimas? El dígito de las décimas es 2. Porque las décimas, recuerden, es el primero que está después de la coma, las décimas. ¿Cuánto corresponde el dígito de las unidades de 1000? 1. El dígito de las unidades de 1000 es 1.
Entonces recuerde que así se hace la lectura de cantidades decimales. Bueno, si a mí me piden descomponer el número 102,387, lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy a guiar por la coma. La coma me muestra, recuerde, me separa la parte entera de la parte decimal, y aquí lo dice la gráfica, ¿cierto? Parte entera de parte decimal. Siempre me lo separa la coma. Y siempre voy a empezar por la parte izquierda. Pero siempre voy a tener presente que estas van a ser las unidades, estas las decenas, las centenas. Recuerde que el siguiente se llama unidades de 1000. Decenas de 1000, centenas de 1000. Eso es en la parte entera. En la parte decimal, recuerde que estas son décimas, centésimas, milésimas. Entonces, si a mí me piden descomponer el número, yo voy a decir que ese número es una centena. Recuerde, acá estoy, una centena, más 0 decenas, muy bien, más 2 unidades, más 3 décimas. Pero 3 décimas se escribe así, miren. Así se escribe 3 décimas. ¿Listo? Pero, ojo, eso lo voy a tener en cuenta ahorita. Aquí simplemente voy a escribir 3 décimas. Las décimas, centésimas, milésimas van con letras minúsculas. Y las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 se utilizan letras mayúsculas. Miren aquí la tabla. ¿Sí ven que en esta parte hay minúsculas y en esta parte hay mayúsculas? Listo. Ahora acá, íbamos 3 décimas más 8 ¿qué? Centésimas más 7 milésimas. Lo siguiente que hago es, una centena, recuerde que centena es 100. Como es una sola centena, pues aquí voy a colocar que son 100 unidades. Una centena son 100 unidades. Más 0 decenas. 0. Más 2 unidades. Como estoy poniendo todo en unidades, entonces aquí escribo 2 unidades. Más 3 décimas. 0,3. Más 0,08. Así se escribe 8 centésimas. Más 0,007. 7 milésimas. ¿Listo? Y ahí está descompuesto el número. Bueno, y hasta aquí llega el video. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir y activar. Bueno, y hasta aquí el video.